Bueno. ¿Pudiste ver el apunte de óxido reducción que está en el campo? Está bien. Bueno. Eh, acá tenemos, por ejemplo, en lo que es Redox, que vos habías preguntado. Acá hay un detalle de todo lo que hay que hacer, digamos, para el balanceo, bien, para el balanceo de Redox en el método ion electrón, que es un método que puede servir, es algo complejo, pero puede servir. Lo que se les pide, digamos, en lo que es la actividad en este año es identificar eh, quién es el reductor y quién es el oxidante. Bien, entonces, los pasos, por ejemplo, que están acá, ¿no? Les va a hacer, por ejemplo, el método ion electrón medio ácido, ¿no? Primero van a tener que hacer, como siempre, bien, ahora hacemos un ejemplo. El paso 1 sería, obviamente, establecer los números de oxidación o estado de oxidación de cada sustancia. Eso lo hacemos con la tabla periódica, igual más o menos ya te vas dando cuenta que los metales tienen signo positivo, el oxígeno -2, y después el del medio se saca por diferencia, ¿no? Entonces lo importante es saber que acá dice la especie química, o sea, el elemento que se reduce es el que gana electrones. Entonces su número de oxidación va a bajar. Ese es el agente, como participa en la reducción, bien, es el agente oxidante. Bien, porque justamente al reducirse posibilita que otra especie se oxide. Y después la inversa es... Ah, no, ahí te lo... Igual el video está. Ahí lo comparto, perdón. Eh, ahí está. A ver, decime si se ve. Ahí está, joya. Bien, como decía, bueno, la especie química que se reduce es la que gana electrones. Entonces, su número de oxidación va a bajar. Por ejemplo, de +5 a +2. Ese va a ser el agente oxidante, porque al reducirse posibilita que otra especie se oxide. Después, lo contrario sería, o el otro compuesto es la especie química que se oxida, pierde electrones, o sea, los cede. Su número de oxidación aumenta, porque va a perder cargas negativas. Se llama agente reductor. O sea, está en la oxidación, pero es el agente reductor.
justamente porque al oxidarse permite que otra especie se reduzca. Bien, esto es lo básico. Esto es lo básico. Entonces, lo primero que hay que hacer es agregar, ¿no? Acá se ve en el paso 1, los números de oxidación a todas las especies químicas, a todas, bien, como siempre hacemos. Sabemos que los metales siempre tienen signo positivo, el oxígeno siempre es -2, bien, y después va sacando otros por diferencia. Acá, por ejemplo, en esta reacción química, el nitrógeno dice cambia su número de oxidación de +5 acá a +4 acá. Entonces, de +5 a +4, es decir, su número de oxidación disminuye. Por lo tanto, se reduce. Este es el agente oxidante. El azufre cambia su número de oxidación de -2 aquí a +6 acá. Es decir, que su número de oxidación aumenta. Bien. Por lo tanto, se oxida. Es el agente reductor. Bien. Hasta acá es lo que vendríamos a, digamos, a pedir. Bien. Acá en el paso 3 es lo que se debería como la ecuación ionizada, quiere decir como iones. Bien. Todos se separan. Bien. Hay un apunte que también dejé, o está al final de esto, que son las reglas de ionización. ¿Bien? No, de disociación. ¿Bien? Cómo se separan y qué compuestos se separan. Hasta acá esto nosotros, digamos, no lo hemos visto en la cruzada. Bien, por lo tanto que lo que les va a pedir es identificar qué especie. Bien, por ejemplo, la especie, digamos, el oxidante va a ser el ácido nítrico, que está aquí. El ácido nítrico lo pueden escribir todo junto, o sea, la fórmula HNO3, o también como forma ionizada, quiere decir el NO3 sin el hidrógeno y con una carga negativa. Esas dos son válidas. Al igual que el reductor, que como es el azufre, bien, pueden poner ZNS, el sulfuro de zinc, bien, o también el azufre con carga negativa -2. Pueden hacer cualquiera de las dos, bien. O sea, entonces lo importante acá es identificar cuál es el que se reoxida y cuál es el que se reduce. Bien, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿no?, de alguna cuenta. Bien, a ver cuál es cuál. Y hay una tablita que vamos a construirla que va a ser más sencilla de trabajar. Bien, porque te va a ayudar bien a practicar con todo esto. Vamos a ponerla. Miro. Si querés ponerle ahí en el chat a los demás que ya estamos. Yo me olvidé de avisar. Bien, vamos a hacer una regla, bien, o una traba. A ver ahí. Bien. Bien. A ver.
Bien, esta sería la tablita de que tenemos que tener la recta, obviamente, para saber más o menos óxido reducción. Bien, estos serían los estados de oxidación. Bien, vamos a ponerlo acá. Estados de oxidación. O valencia o número de oxidación, lo mismo. Bueno, entonces esto sería así. Bien. Ahí está. Bueno, ahora lo que hay que hacer es que, entonces, sí. A ver. Bien, si digamos, tenemos un elemento que, digamos, su estado de oxidación, bien, por ejemplo, va de 0 a más 3, ¿no? Por ejemplo, de 0 a más 3, vamos a bajar acá para dibujar. Este. Si yo tengo uno que está en 0, por ejemplo, puede ser un cloro 2 gaseoso, ¿no? Ese cloro gaseoso, por ejemplo, puede ir de 0, ¿no? Ese ejemplo justo es así, al revés, de 0 a más 1, ¿bien? Bien. Pero también puedo tener un hierro que está solo, ¿no? Que está en 0, y ese sí puede ir de 0 a más 3, una reacción química, por ejemplo. Bien, entonces, se puede decir que ese, ese hierro, por ejemplo, bien, ese hierro, ¿no? Aumenta su estado de oxidación, bien, aumenta, entonces va a ser, ¿no? El que se oxide, ¿no? Es el oxide. Y es el agente reductor, ¿no? ¿Hemos visto? ¿Está bien? ¿No? Sí. Bien, entonces, por ejemplo, este hierro, ¿no? Que está acá, que era de 0, bien, va a pasar, ¿no? A otro estado de oxidación, pero ahora no va a ser, digamos, este 0, bien, no va a ser este 0, sino que va a cambiar a más 3, ¿no? ¿Por qué? Porque gana, ¿no? Peor dicho, no gana, sino pierde, ¿no? Electrones, ¿bien? Perdió 1, 2, 3, entonces va a tener ahora un más 3, ¿bien? Y el cloro, en este caso, ¿bien? El cloro se reduce, ¿bien? Se reduce, ¿no? Porque su estado de oxidación pasa de 0 a menos 1, ¿bien? Este cloro estaba en 0, va a pasar a cloro menos 1, ¿bien? Entonces este cloro no va a tener más este, y ahora, ¿no? Va a tener, como ganó un electrón, va a tener, perdón, va a tener un número de oxidación menos 1, ¿bien? Este es el cloro con valencia negativa. Entonces, acá este cuadrito se puede practicar porque acá yo puedo ver, o sea, tranquilamente, hoy habíamos visto, ¿no? En el ejemplo anterior, por ejemplo, el azufre, ¿bien? El azufre estaba con menos 2, ¿bien? Y pasó a estar, ahora hay uno más, sería acá, más 6, ¿bien? El azufre de menos 2 pasó a azufre más 6. Entonces ese azufre, bien, ganó, bien, su estado de oxidación aumentó, bien, y ganó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones, bien, porque hubo 8 lugares, ¿no? O sea, perdió 8 electrones, mejor dicho. Perdió 8 electrones, bien. Y este cloro, por ejemplo, acá ganó un electrón. Después por el balanceo vamos a ver que son 2 porque son 2 cloros, bien. Pero básicamente, digamos, lo que les pide, ¿no? Es identificar qué especie, digamos, se reduce o se oxida. Por ejemplo, acá
El cloro 2 estará como cloro gaseoso, por ejemplo. Cloro 2 así como está, que estaba en cloro 0, pasó a cloro menos 1. Y el hierro, por ejemplo acá, el hierro estaría como hierro solo, ¿no? Que es el que se puede oxidar. Bien, bueno, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Con una ecuación. Bien, a ver, vamos a escribirla acá. Bueno, acá tenemos un caso, digamos, diferente. Bien, tenemos un caso diferente donde tenemos carbono que está solo. Bien, si está solo el carbono, ¿qué número de oxidación le corresponde? Cuando está solo el carbono. No, el carbono cuando está solo, todo elemento que está solo, tiene estado de oxidación cero. Todo. Todo elemento que está solo tiene oxidación más cero. Tiene cero, digamos. Acá tenemos que este compuesto es un óxido. Bien. El óxido es el óxido de hierro. ¿Con qué valencia? Si esto es así. Fe2O3. ¿Qué valencia tiene este hierro? Es muy sencillo. Está bien. Sí, igual acordate que esto tranquilamente lo puedes sacar sin la tabla porque ¿qué hacían cuando había valencias impares? ¿Qué hacían? Se cruzaban. Entonces, si el hierro es Fe2O3, ¿qué valencia le corresponde al hierro? Claro, este 3 iría acá arriba, si lo cruzo al revés, ve que era más 3, y este 2 iría aquí, que era menos 2. Bien, eso sería, digamos, el juego anterior. Bueno, entonces, el hierro tiene valencia más 3 y el oxígeno siempre tiene valencia menos 2. Ahora, paso al otro lado de la reacción, del lado de los productos, y tengo el oxígeno que tiene menos 2 siempre, y el carbono. Ahora, si este oxígeno tiene menos 2, el carbono, ¿qué valencia tiene que tener? Si tengo dos oxígenos con menos 2 cada uno, y el carbono tiene que compensar ese menos 2. Bien, 4, más 4. Muy bien. Y ahora el hierro. Bien, el hierro está solo. Si está solo, ¿qué valencia tiene? ¿O qué está de oxidación? Cero, muy bien. Entonces, ese es el primer paso que tienen que hacer para eh, establecer agente reactor y oxidante. Entonces, vamos a ver qué cambios hubo. Bien, tenemos, por ejemplo, vamos a ver primero, si quieren, en la reacción de oxidación. Bien, en la reacción de oxidación, ¿qué elemento aumenta su estado de oxidación? Entonces, ponemos, si quieren, oxidación. Ahí está, oxidación. Bien, ¿cuál aumentó? Tenemos que, si vamos a ver, el que aumenta, bien, es el carbono, aumenta de 0
Bien. Vamos a ver. ¿No? De 0 a más 4. Bien. El carbono de 0 a más 4. Bien. Entonces tenemos carbono de 0 a carbono más 4. Bien. Entonces, tenemos eso por ahí. Después, tenemos también que tenemos que ver la reacción de reducción. ¿Qué elemento, bien, disminuye su estado de oxidación? ¿Cuál es? El hierro, muy bien. El hierro, ¿no? Disminuye, ¿no? De 0, de 3, de más 3 a 0. Bien. Bien. De más 3 a 0. Entonces, el hierro de más 3 va a hierro elemental o hierro 0. Bien. Entonces, si ya identificamos qué especies están en la oxidación y reducción, vamos a ver que el carbono, bien, si está en la oxidación, sería el agente reductor. ¿Y cómo lo escribo? El carbono, porque es el carbono solo, está el carbono solo. Bien. Y después en la reducción tengo el agente oxidante. Pero acá el hierro no está solo, bien, está con un compuesto, que es un óxido. Pero, digamos, acá hay dos formas. Se puede graficar el agente oxidante, bien, como hierro ionizado, o sea, el hierro separado del óxido, del oxígeno, que sería hierro más 3. O también se puede hacer el óxido completo, ¿no? Que sería hierro 2, oxígeno 3. Cualquiera de las dos es válida. Bien. Acá el carbono está solo, así que el carbono se pone como está, así. Pero básicamente es esto. Y de acá, digamos, no les si no les dice balancear, no lo hagan. O sea, porque no se... como es, no se compliquen. Hay que leer bien el enunciado. Bien el enunciado y luego se hace. Pero si hay un balanceo, va a ser un balanceo al tanteo porque no vimos método ion-electrón. O sea, no lo... Yo les dejé todo el ejemplo, les dejé todos los pasos, bien, pero si no lo pide, no se enrosquen en el examen, lo único que les digo. ¿De esto hay alguna duda? Bueno. Otro tema, decime, no sé si querés ver algún ejercicio de estequiometría o de ácido base. Decime y busco ejercicio o fíjate ahí en los resúmenes de final que están ahí en el campus. En la materia están. Bueno, estequiometría. A ver qué hay. Bueno, bueno, a ver. Acá.
Bien. Tenemos acá la ecuación. A ver, vamos a hacerla más grande. Ahí está. Bueno, tenemos que lo que dice el reaccionar, dice, se hace reaccionar 40 gramos de una muestra de hidróxido de sodio, NaOH, que contiene 8 gramos de impurezas inertes, bien, con 33,4 decímetro cúbico de cloro gaseoso medido a 263 Kelvin y una atmósfera. Bien. La ecuación química es, bueno, acá está, ¿no? NaCl, AC, sí. Cloro de sodio da como resultado, acá faltaría la flecha. Bien. Da como resultado cloro de sodio, hipoclorito de sodio y agua. Bien. Acá dice si contiene 8 gramos de impurezas. Bien, 8 gramos de impurezas. ¿Qué significa eso? Si contiene 8 gramos de impurezas. Claro. O sea, si tiene 8 gramos de impureza, yo puedo deducir, digamos, o lo que yo puedo deducir es que tiene un 92% de pureza. Bien. Entonces, acá lo que habría que hacer es, digamos, si yo tengo, bien, una muestra, ¿no? De acá, del hidróxido de sodio, que son 40 gramos, pero tiene un 92% de pureza. Bien. Y dice con 33,4 decímetro cúbico, bien, de cloro gaseoso medido a 273 Kelvin y a una atmósfera. Bien. Ahí nos da, por ejemplo, nos da del cloro, bien, nos da su volumen, bien, que es 33,4 litros a una presión de una atmósfera y una temperatura de 273 Kelvin. Y obviamente pues tenemos la constante. ¿Qué faltaría averiguar del cloro, por ejemplo? Es para ver los reactivos que tenemos, ¿no? Acá nos dan una combinación de... Nos dan la pureza de un reactivo, sí, perfecto. Pero del cloro no nos dan un dato exacto. Lo que nos dan acá en este ejercicio es... Nos dan que tenemos un volumen del cloro, ¿no? El cloro gaseoso, o sea, es un gas, a una atmósfera de presión y a una temperatura de 0 grados. Bien, es una condición normal de presión y temperatura. Pero si yo lo sumo, le sumo el valor indicado, lo transformo en Kelvin. Muy bien, perfecto. Nos faltan los moles. Entonces, tenés que calcular la N, ¿no?, de esta ecuación. Bien. Pero primero vamos a arreglar el hidróxido de sodio. Bien. Acá tienen que leer bien el ejercicio porque les da los datos en otras unidades. Bien. Entonces, primero que nada, vamos a tener que tenemos 40 gramos de la muestra de hidróxido de sodio, pero está a un 92% de pureza. Bien. Entonces, esto
es lo que iría acá, bien. Y también tenemos, o sea, obviamente tenemos 33,4 litros, bien, a 273 Kelvin y una atmósfera, bien. Eso es como lo podrían representar, ¿no?, del cloro, o se los dan así en el ejercicio, quizás. Entonces, si vos tenés algo de esto, sabes que tenemos la ecuación, bien, la ecuación P por B igual nRT, bien. Con esta ecuación vos vas a calcular el valor que te falta. Para poder relacionarlo en esta ecuación de estequiometría, necesitamos saber la cantidad del gas que hay. Esa cantidad se representa, recuerden, en moles, bien, y después esos moles los puedo pasar a gramos o a kilos o a lo que yo necesite. Entonces, pero primero tenemos que calcular los moles. Vamos a arreglar entonces el más sencillo, que sería este, bien. Entonces, acá tenemos que el dióxido de sodio, bien, tenemos 40 gramos de la muestra. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que saber? O cuando vemos compuestos químicos, ¿qué hay que sacar de ese compuesto químico? Usando la tabla periódica. Bien, la masa molar, muy bien. Ya a esta altura debería más o menos calcular de memoria la masa molar de dióxido de sodio, pero bueno, ¿cuánto es? 80, no. 23 del sodio, más 16 del oxígeno, más 1, la mitad, 40. Porque es un mol. Un mol. Claro, no, eso es después si lo ponemos, pero para calcular la pureza es un mol. Bien. En esto igual acá lo calculamos en esto. Bien. Entonces sabemos así. ¿Cómo calculamos la pureza? Bien. Recuerden, si, ¿qué quiere decir el 92%? Quiere decir que de cada 100 gramos, bien, de cada 100 gramos, ¿no?, tenemos 92 gramos puros. Bien. Entonces, la muestra que tengo yo, ¿de cuánto es? De 40. 40 gramos. Bien. ¿Cuál va a ser el dato de la pureza? Bien. 36,8 gramos es los gramos puros de la muestra que tengo yo. Bien. Entonces, ahora estos gramos van a ser los gramos que van a formar parte de la muestra. Ya ajustada. Ahí. Listo. Esto ya está. Ahora, esto vamos a ahora trabajar con la otra, bien, que es esto, bien, acá. Entonces yo tengo que calcular los moles, ¿no?, del cloro, bien, los moles del cloro sería así, N del cloro, bien. ¿Y cómo despejo la ecuación? ¿Cómo queda? Si yo tengo, por ejemplo, que N está siendo, digamos, multiplicada por RT, ¿no?, RT pasa del otro lado con la operación contraria. Entonces va a quedar P por B sobre RT.
Bien. Como tengo los valores de esos datos, los voy a reemplazar. Presión tengo una atmósfera. Por el volumen, que es 33,4 litros. Sobre la R, que era la constante, 0,082 litro por atmósfera, Kelvin por mol, siempre igual. Y la temperatura ya la tengo, que es 273 Kelvin. Bien, ahora resuelve, o sea, se resuelve, recuerden, tabla periódica, perdón, calculadora, tenemos que hacer entre paréntesis lo de arriba dividido entre paréntesis lo de abajo. Sería, bueno, sería 1 por 33,4, cierro paréntesis, dividido, abro de vuelta, 0.082 por 273, cierro paréntesis, igual, bien, 1,50 mol. Bien, muy bien. 1,50. Bien, entonces ahora voy a reemplazar ese dato. Bien, 1,5 mol. Bien, acá en el cloro. Bien, entonces vamos a darle bien, 1,5 y acá 36,8. Muy bien. Esta es la forma de resolución para sacar cuando no me dan la masa ni los moles, pero me dan los datos, un volumen, por ejemplo, en presión y temperatura. Bien, esa es la forma de calcular. Bueno, ahora sí, vamos a la ecuación de vuelta. Ya ajustamos los reactivos, las masas. Ahora tenemos que averiguar cuál es mi reactivo limitante. Ahora tenemos que reemplazar los coeficientes, ¿no? Tenemos que armar las dos filas que necesitamos, que son la fila de los moles y la fila de los gramos. Bien, primero hacemos la de los gramos, que es la más complicada. Bien, entonces vos ya habías dado cuántos gramos tengo del hidróxido de sodio. ¿Cuánto era? Que ya lo habías dado. Bien, porque cada mol del hidróxido de sodio dijimos que pesa 40, pero tengo un 2 acá adelante, bien, que me da un valor de 80. Bien, serían 80 gramos. Bien, entonces vamos a ponerlo. Bien, lo ponemos acá. Igual acá, como nos dan así la ecuación, lo primero que hay que hacer antes de arrancar, bien, antes de arrancar, es que tenemos que ver si está balanceada. Bien, es un detalle que siempre hay que verificar. Entonces tenemos sodios, tenemos cloro, oxígeno e hidrógenos. Bien, lo verificamos de un lado al otro de la reacción. Tenemos dos sodios aquí, acá 2, y acá tenemos uno y otro más, 2. Cloro, tenemos 2 acá, y tenemos uno acá y uno acá, 2. Oxígenos tenemos 2 acá, porque este 2 multiplica todo, 2 acá, 1 y 1, 2. 2 y 2. Hidrógenos tengo 2 acá y 2 acá. O sea, ahora se dio que estaba todo balanceado. Bien, pero siempre hay que verificar si está correctamente balanceado, aunque nos den la ecuación en el problema. Bien, tenemos entonces los gramos de cloro. Bien, recordemos que el cloro es 35,45. Bien, cada cloro por 2 sería 70,9. Bien, el cloro sería 70,9, 71, bueno, por ahí. Entonces vamos. Bien, después del cloruro de sodio
tenemos 35,45 más 23. Muy bien. 58,45. Después del hipoclorito tenemos 23 más 35,45 más 16, 74,45. Bien. Y por último el agua, ¿no? Que son 18 gramos. Bueno, de esto tienen que verificar que tiene que dar lo mismo esta suma que esta suma. Bien, para ver si no le erramos en los cálculos de las masas molares. Tenemos 80 más 70,9. Esto total da 150,9. Y esto que está acá, esta suma da lo mismo. O sea, una vez corroborado esto, puedo continuar. Bien. Entonces, una vez que está esto, hacemos el otro fila de coeficiente, que es solamente ver los coeficientes que tengo delante. Entonces, delante del hidróxido de sodio tengo un 2. Quiere decir que hay 2 moles del hidróxido de sodio. Después, del cloro gaseoso, cloro 2, solamente tengo 1 mol. No tengo nada escrito, pero quiere decir que hay un solo mol. Después, del otro lado de la reacción, del lado de los productos, no tengo coeficientes. Entonces tengo un 1 de cada lado. Un 1 en cada compuesto. O sea, 1 mol del cloruro de sodio, 1 mol del hipoclorito y 1 mol de agua. Bien, esos son las reacciones que hay. Bien, entonces, ahora, una vez que está balanceada la ecuación, ajusté los reactivos, su pureza, di el número correcto de moles. Ahora puedo establecer cuál de los dos va a ser mi reactivo limitante. Bien, para poder trabajar de acuerdo a lo que me pregunte el ejercicio. Bien, entonces nos pregunta la masa del hipoclorito que se obtiene si el rendimiento de la reacción es del 80%. O sea, nos pregunta la masa, eso también se anota como consigna, nos pregunta la masa, ¿no?, en gramos del hipoclorito de sodio, del NaClO. Bien, ahora, para llegar a eso, tenemos que ver con qué reactivo trabajamos. Bien, eso es muy importante. Entonces, para calcular el reactivo limitante, bien, tengo que empezar a relacionar, ¿no?, los reactivos, a ver cuánto con cuál o cuánto de cuál trabaja. Bien, entonces lo que se puede hacer, primero, como tenemos gramos del hidróxido y tenemos moles del cloruro, lo más directo es relacionar, según la ecuación química y los datos estequiométricos, puedo relacionar lo que tengo en gramos del hidróxido con los moles que trabajarían del cloruro. Entonces, la ecuación química me dice que van a trabajar 80 gramos del hidróxido de sodio con 1 mol del cloruro. Eso es lo que me dice la reacción química. 80 gramos del hidróxido con 1 mol del cloruro. Pero yo no tengo 80 gramos del hidróxido. Tengo la muestra que ajusté, que es 36
36,8 gramos. Esa muestra de hidróxido ajustada va a reaccionar con una X cantidad, que no la conozco, de moles de cloruro. Ahora resuelvo la reacción, la ecuación, la regla de 3, que sería 36,8 por 1 dividido 80. ¿Cuánto da eso? A ver, revisemos el dato. 36,8 por 1 dividido 80. Ahí está. Eso da que los gramos que yo tengo del hidróxido de sodio necesitan reaccionar con 0,46 moles de cloro. Pero yo no tengo 0,46 moles de cloro. Tengo 1,5. O sea, me va a sobrar cloro. Entonces, si sobra cloro, quiere decir que el cloro mismo es el reactivo en exceso. Reactivo en exceso. Entonces, mi reactivo limitante es el hidróxido de sodio. No porque se va a gastar antes. Claro, entonces yo voy a usar todos los datos los cálculos que tengo que hacer de una reacción de estequiometría con la masa del hidróxido de sodio. Bien, entonces con esta masa yo voy a calcular lo otro que nos pide. Bien, es importantísimo no equivocarse acá porque no dan los mismos resultados. Entonces, ahora, una vez conocido el reactivo limitante, voy a resolver el ejercicio. Bien, entonces nos pregunta la masa que se obtiene del hipoclorito de sodio, del NaClO. Entonces, ahora, bien, vamos a hacer, ¿no? La masa del NaClO. Bien, eso quiere decir que, de vuelta, vamos a relacionar, ¿no? Como nos pregunta la masa del hipoclorito, vamos a relacionar los mismos gramos que según la ecuación química del hidróxido con los gramos que se producirían del hipoclorito. Entonces, tenemos que 80 gramos del hidróxido de sodio producen, bien, 74,45 gramos del hipoclorito. Eso es lo que dice la ecuación química. Bien, ahora yo no tengo esa masa, sino que tengo 36,8 gramos del hidróxido. Ahora hago este cálculo. O sea, si 80 producen 74,45, 36,8 van a producir X cantidad en gramos del hipoclorito. ¿Cuánto da eso? Bien, da 34,25 gramos del hipoclorito de sodio, componente de la lavandina. Entonces, ven que tenemos este dato. Bien, podríamos decir que tenemos el ejercicio hecho, pero no, porque si leemos bien el ejercicio nos pregunta o nos da un dato importante, que es que la reacción tiene un rendimiento del 80%. Entonces, ahora sacamos el rendimiento. O sea, acá esto es sencillo, porque toda reacción estequiométrica está calculada o está pensada en un aspecto ideal de trabajo, donde no hay pérdidas, no hay errores, no hay nada. Entonces se dice que toda reacción estequiométrica está pensada en un 100% de efectividad. Se sabe que eso es imposible casi de llevar a cabo, entonces siempre hay rendimientos, y quiere decir que el 100%, ¿no?,
establece que se producirían 34,25 gramos del hipoclorito. Entonces, ahora me dicen que es del 80%. Bien. Entonces, ahora es una simple regla de 3 también, ¿no? Y calculo el rendimiento que me dicen. Sería 80 por 34,25 dividido 100. Bien. Entonces te da 27,4 gramos del hipoclorito. Ese es el rendimiento ajustado. Entonces la respuesta al ejercicio, bien, es de 27,4 gramos de hipoclorito de sodio. Bien, este es todo el proceso que hay que hacer para resolver esta geometría de esta forma, digamos. Consejo: siempre revisar el enunciado, revisar las condiciones que tenga cada reactivo, si tiene pureza o no tiene pureza, o si nos llegan a decir, por ejemplo, ya está en exceso, bien, o sea, ya está uno de los dos, entonces directamente trabajo con el otro. Eso puede ser un dato. O acá, por ejemplo, que nos dicen contiene 8 gramos de impurezas inertes, o sea, tiene un 92% de pureza. Bien, entonces esa sería, digamos, la forma. Importante también es sacar bien las masas molares para evitar errores. Bien, recuerden que usamos el redondeo de 2 cifras. ¿Qué sería eso de la fórmula, digamos? Salvo que te diga, por ejemplo, el volumen de un gas, bien, o sea, el volumen de, si acá hubiese, por ejemplo, dióxido de carbono, bien, si hubiera un dióxido de carbono, por ejemplo, sería a 2 atmósferas, a 200 Kelvin, o sea, cuando cambia la presión o la temperatura. Entonces ahí podríamos seguir el ejercicio con los moles del dióxido de carbono. Bien, creo que hicimos eso en la clase pasada. Con los moles del dióxido de carbono a otra presión y a otra temperatura. Entonces, una vez que sacás todo esto, que es todo el rendimiento, incluso ahí recién calculás con la ecuación de P por B en RT, sacás lo que te pregunte, que seguramente será la presión o el volumen también. ¿Se entendió? Ok. Bueno, ¿qué otro tema? Porque después acá en el ejercicio tipo final, segunda parte, el 3 es el que hicimos recién. Después, acá tienes otro, bien, que este creo que ya lo hicimos en clase igual, que es igual, o sea, igual, que es reacción de entre una sal de arsénico a ese, no, de aluminio, sí, a ese, y tenés que hacer con ese caso. Bien, ¿querés que hagamos este? ¿O querés ver ácido base? ¿O pH? Bueno, decime cuál. Bueno, vemos si querés uno de cada uno. Bien. Por ejemplo, este que está acá. Bien.
el ácido clorhídrico o el hidróxido de sodio, bien, que son bases fuertes. Recuerden que les van a decir cuándo es ácido o base fuerte. Bien, no hace falta acordarse de memoria toda la tabla porque son igual. Los ácidos de la base fuerte son pocos, o sea, pero no hace falta acordarse de memoria. Va a decir siempre ácido o base fuerte. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, estos dos compuestos. Bien, ácido o base fuerte. Entonces, acá, digamos, tenemos las concentraciones, pero recuerden que claro, es con la calculadora. Esto requieren que esté la ecuación, perdón, la concentración en molaridad. O sea, no tenemos, por eso esto es muy importante repasar soluciones. Porque yo acá tengo una concentración, ¿no?, que me dice que está 0.365, bien, por ciento masa volumen. Bien, ojo con esto. No es que yo tengo que sacar directamente de acá. Tengo que pasar este valor a molaridad. Entonces, yo al pasar esto, bien, tengo que hacerlo en la concentración correcta. Pero me tengo que acordar que la concentración masa volumen era masa de soluto en 100 mililitros de solución. Esa era la definición del porcentaje masa volumen. Bien, entonces para hacer el correcto pasaje se puede hacer de esta forma. Si yo tengo 0,365 gramos de soluto, bien, en 100 mililitros de solución, lo que tengo que hacer es llevarlo, bien, hasta el volumen de molaridad, que la molaridad es moles en litro. Entonces, si yo lo tengo en 100, tengo que llevarlo a 1000, bien, para llevarlo a litros, ¿no?, para un valor correcto de molaridad. Entonces, yo tengo 0,365 en soluto en 100, lo llevo a 1000. Entonces ahora tengo que calcular cuántos gramos tengo en 1000. Obviamente van a ser unos cuantos más. Bien, acá resuelvo la regla de 3, que sería 1000 por 0.365 dividido 100. ¿Cuánto da eso? Bien, 3.65 gramos de soluto. Bien, pero nos dan el soluto. ¿Qué masa es? ¿O qué compuesto es? Hidróxido, no, es ácido clorhídrico. Bien, entonces acá tengo que saber que tengo que pasar, ¿no? Tengo que sacar el número de moles, ¿no? Recuerden que el número de moles era la masa dividido la masa molar. Es lo mismo que hacer la regla de 3. Es lo mismo. Entonces, yo tengo de masa, tengo 3,65 gramos. Bien. Entonces, la masa molar del hidróxido, y otra vez, del ácido clorhídrico, es 1 del hidrógeno más 35,45 del cloro. Me queda que es 36,45 gramos. Esto es del ácido clorhídrico. Entonces, resuelvo y me da los moles que tengo. Sería 3,65 dividido 36,45. Me da la concentración, que sería 0,1 moles. Bien, que si yo lo leo, ya no tengo 3,65, sino tengo 0,1 mol. Que si lo leo me da la molaridad, que sería 0,1 mol por litro. Como es mol por litro, es 0,1 molar. Bien, o sea, tengo una concentración 0,1. Bien, ahora cambió
la ecuación porque recordemos que para sacar pH, bien, era el menos logaritmo, ¿no?, de la concentración de hidronios. Bien, ¿cómo llegamos a eso? Recordemos que esto es a repasar también las ecuaciones de ácido base conjugado. Si yo tengo que es un ácido fuerte, esto al mezclarse con agua, bien, esto va a dar que si es un ácido, recuerden, si es un ácido va a tender a perder su hidrógeno. Entonces me va a quedar que este hidrógeno se va a ir con el agua. Entonces va a quedar H3 o más cloro, que es, no quedó cloro, sino el ion o el anión cloruro, porque el hidrógeno se fue con el agua. Entonces el agua acepta ese hidrógeno y queda como un catión hidronio. Bien, entonces si yo acá tenía 0,1 mol o molar, perdón, esa concentración va a tener lo mismo de hidronios y lo mismo de cloruro. Entonces yo ya tengo, como es un ácido base fuerte, cuando es la disociación es la misma concentración que yo tenía acá. Entonces para eso es importante saber que cuando habla de ácido o base fuerte y me dan la concentración molar, es la misma de la que tengo que calcular. Bien, eso ya está en los videos anteriores y en los apuntes que hice, así que tienen que repasar esto nada más. Entonces, y otra cosita antes es que si este sería mi ácido, bien, el ácido sería el ácido clorhídrico, bien, el ácido 1, bien. Y esta sería, por ende, mi base 1. Bien, ahora el cloruro sería la base 2. Bien. Y el hidronio sería el ácido 2. Bien. O también podría decirse que el cloruro es la base conjugada del ácido clorhídrico. Bien. Y el hidronio es el ácido conjugado de la base, que es el agua. Bien. Eso es para repasar par ácido base, que también está. Bien. Entonces, una vez que tengo la concentración de hidronios, ahora procedo con la calculadora a calcular que va a ser este 0,1 molar, va a ser lo que esté aquí. Entonces sería el menos logaritmo de 0,1 menos logaritmo de 0,1 molar. Bien, eso me va a dar el valor del pH. ¿Cuánto da eso? Uno. Muy bien. Obviamente sabemos que todo lo que está inferior a 7 es ácido. Obviamente, como es un ácido fuerte, es una solución súper ácida. Muy bien. Solución ácida. Muy ácida. Bien. Hacemos el otro. Por ejemplo, nos dicen también que tenemos hidróxido de sodio ahora, 0,08 masa volumen. Hacemos el mismo proceso. ¿Por qué? Porque nos dicen que yo tengo 0,08 gramos de soluto, ¿no? También lo tengo en masa volumen, o sea, en 100 mililitros. Lo tengo que llevar a 1000 porque es molaridad. Es exactamente lo mismo, solamente que hay un cambio después. Bien, entonces acá resolvemos
Si yo tengo 0,08 en 100, ¿cuánto tengo en 1000? ¿Cuánto tengo acá? Muy bien. Tengo 0,8 gramos. Exactamente. Entonces ahora, mismo proceso. Recordamos que la masa de un mol del hidróxido de sodio, lo calculamos hace un rato, era 40 gramos por mol. Bien, o sea, la masa molar es 40. Ahora, para calcular los moles, bien, yo tengo que hacer 0,8 gramos dividido 40 gramos por mol. Bien, a ver, sería 0,8 dividido 40. Muy bien, 0,02 mol. Que como está en un litro, se lee como 0,02 molar. Entonces, ahora yo puedo calcular una cosa, pero como es una base, bien, es una base, no voy a calcular directamente el pH, sino calculo el pOH. El pOH, bien, se calculaba como el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Bien, entonces acá tengo que saber que en la ecuación sería hidróxido de sodio, ¿no?, en medio acuoso, bien, se disocia también en catión sodio más el oxidrilo. Bien, esta es así, esta base es así. Entonces, ahora, si yo tenía 0,02 molar, voy a tener 0,02 molar del catión y 0,02 molar del hidróxido. Bien, entonces me va a servir este dato. Pues una base fuerte se disocia en lo mismo. Entonces, va a ser el menos logaritmo de... ahí está. De 0,02. Bien. Ese es el valor de pOH. ¿Cuánto da eso? Bien. Me da 1,70. Bien. Ahora, ¿es lo que me preguntan? No. Porque recordemos que pH más pOH, el valor da 14. Entonces, si yo tengo uno de los dos valores, obviamente por diferencia puedo calcular pH. Como yo tengo pOH, hago que pH va a ser igual a 14 menos pOH, que es igual a 14 menos 1,7 o 1,70, es lo mismo. ¿Eso cuánto me da? Muy bien. pH es igual a 12,3. Y como yo sé que el rango de pH superior a 7 es solución básica o alcalina, esta solución es muy básica, ¿no? Esto es una solución básica. Bien, esta es la forma de resolución de los ejercicios de pH. Bien, de pH con ácido o base fuerte. ¿Alguna otra pregunta? O no sé si querés ver algo más. Bueno. No sé, después querés ver algo, un ejercicio en particular, me lo mandan y lo seguimos viendo. Después lo otro que queda de pH es resolver el cuadrito, que ya lo habíamos trabajado varias veces, y resolver los ácidos base débil, que también hicimos varios ejercicios de eso. Y recuerden que esos lo vimos que podían hacer con la ecuación la resolvente. Esa tienen que aprendérsela porque es lo más seguro para resolverlo y sin problemas. En algunos casos se podía despreciar
alguna X, pero consejo, hagan la resolvente y tomen la X positiva. Y ese es el valor, ya sea de hidronios o de oxidrilos, que tengan que sacar, ya sea ácido débil o base débil. Bien, ¿estamos entonces? Bueno, buen receso, a descansar y estudiar. Hasta luego, chao chao.